Mapuche Kimun. Nehueñe Nisugu, Mapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del curso anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa repetía. Mari compuche, mari compu, ñaña compu, la muem, chum leimum, peumangele, kumemi aguaimun, inchin kumel caleyin tu fachiantu, feitamule pain tu fachi, amulsungu, mapuche, kimun radio piñelu, inche tamaracolina piñem, ka kishule lain. Voy a saludar a mis lamien. ¿Cómo están todos y todas? Esperamos que se encuentren bien, que anden bien. Mi nombre es Mara Collinao. Damos inicio al programa de hoy de Mapuche Kimun Radio. Y les decía que no estoy sola. Hoy estamos más acompañadas que nunca porque estoy con mi lamien Estefanía Rivera Nahuelán, Mari ñaña chumleimi. Mari lamien, Mari compuche, quiñepoyen chalín compuche, al cutulelo tufachi zungú. Cariño para toda la gente que nos escucha todos los jueves. Bueno, muy feliz de estar aquí nuevamente acompañándoles y con todos los temas que trajimos para hoy. Ñaña. Bueno, eso. Animadas, bueno, y saludamos a nuestra Lamien, contentas de poder recibirlas aquí en el estudio, directamente del Pehuen Mapu, del territorio del Pehuen, nuestra Lamien Chalcán, Nahuela Yinco, Mari ñaña chumleimi. Mari pulamien, Mari compuche, Mari alcutufé, compulamien, Peumangele, Kume Ayiun, Kume Tripayantú, Peuman Ñeimun, Pulamien. Bueno, les deseo que tengan un lindo día y muy feliz de estar de nuevo compartiendo junto a ustedes. Ñaña. Bueno, contentas nosotras de poder estar acá en Radio Televisión del Neuquén, saludando a toda la gente que se comunica con nosotras, saludando a gente de tantos territorios que son parte de Mapuche Kimun Radio, decimos la 4ª temporada. Estamos en nuestra casa de NRTN y aquí está nuestro equipo que nos acompaña habitualmente los días jueves. Natalia Collinao en la asistencia en piso, Mañum Nati, está Fabián Paredes en la operación técnica de la radio, en el control de televisión. Está Orlando Enriquete, Lemoria para nuestro Buenui. También están nuestros compañeros Eli Martín y Luis Randone. Así que agradecerles a cada uno por ser parte de este programa. Bueno, nosotras estamos animadas porque bueno, es una semana importante, un mes importante, decimos el mes de la memoria. Acaba de pasar un día más en el que se conmemora lo que ha pasado en la Argentina. No sé si está bien dicho conmemora, ñaña. Sí. Corregime en lo que significa el Día de la Memoria, la Verdad y por la Justicia. Nosotras acá hacemos hincapié en la necesidad de poder reflexionar sobre esta etapa oscura de nuestro país, pero que obviamente necesitamos también poner en nuestra voz y visibilizar lo que ha significado el primer genocidio en la Argentina, que es el genocidio indígena. Por eso también es un poco de lo que reflexionamos, May. Feley Lamien, y también en relación a eso, lo que pasó horas después del 24 de marzo, la demolición, la destrucción del monumento Osvaldo Bayer, allí en Río Gallegos. Fue un hecho penoso, lamentable, pero también decíamos y comentaban en general, ¿no?, que también avivó la memoria sobre quién ha sido Osvaldo Bayer y lo que representa para la historia argentina como aquel anarquista, luchador, defensor de los trabajadores, de los pueblos originarios, porque también dentro de su historia escribió sobre la Patagonia rebelde, sobre el levantamiento de los peones rurales en 1921. Entonces, esa masacre, ese fusilamiento que sufrieron esos hermanos por defender sus derechos, las 8 horas laborales, los derechos de los trabajadores. Él se encargó de poder recopilar todas esas historias y de poder difundirla a la sociedad en general. Gracias a él y a su memoria también conformó una red sobre genocidio de los pueblos originarios, así que nosotros le estamos eternamente agradecidos. Totalmente. Y también fue oportuno en el sentido de que ahora estamos todos hablando de Osvaldo Bayer. Totalmente. Y sobre todas esas lecturas, esos libros y todo lo que podemos enseñar en los espacios donde trabajamos y con quienes compartimos. Así es, Lamien. Feley Lamien, también recordar que justo en el programa pasado lo traíamos a la memoria y con una frase muy de Osvaldo Bayer, que es llamar la atención cuando
hace referencia a la crueldad, a las violencias que no pierden vigencia en el tiempo, en nuestra historia lamentablemente, la violencia contra las naciones originarias, contra el pueblo mapuche, contra los trabajadores de un sector del poder, que era lo que Osvaldo Bayer siempre denunció, y también contra la naturaleza. Por eso también hoy vamos a estar compartiendo, bueno, cómo las comunidades acá en la zona de Neuquén se han esforzado, se estuvieron esforzando en cuidar el territorio en los momentos de incendio. Tenemos el testimonio de los Linares, por ejemplo, y también tenemos testimonio, y aprovechamos de invitar a la gente a que se quede con nosotras, porque vamos a estar conversando con el hijo de Julia Chuñil, con Pablo San Martín, quien tiene a su madre desaparecida desde el 8 de noviembre del año pasado, una mujer mapuche también que se dedicaba a cuidar el territorio y que hasta el día de hoy se encuentra desaparecida. Así que en un ratito nomás vamos a estar conversando con él. Fele, ñaña. Si les parece, vamos a comenzar entonces, porque has traído una entrevista a Lamien Chalcán. Así es, Feley, así como en el programa pasado también se compartían las memorias también con la entrevista que le realizaron a nuestro Lamien Nagui, ¿no? Un historiador también que estuvo hablando sobre el genocidio indígena, el primer genocidio de Estado. En esta oportunidad traje un testimonio en realidad de un compañero, un güenui del territorio pehuenche. Él también es trabajador de radio y televisión de Aluminé. Elías Temi es quien ha escrito un capítulo, el capítulo 29 y 30 del libro Historias de Aluminé, Voces de Nuestra Tierra, y en parte de ese capítulo que refleja lo que ocurrió en la última dictadura cívico-militar y qué es lo que ocurría en Aluminé. Concretamente, hay un apartado sobre Celestino Aigo, quien fue detenido y desaparecido de la última dictadura aquí en el barrio Villa Florencia, pero él fue un nacido y criado de nuestro territorio pehuenche, así que por ello ahora traemos el testimonio de Elías, quien escribió este capítulo, que nos cuenta sobre Celestino y sobre la lucha de la familia por la memoria, verdad y justicia. Así que le escuchamos. Durante el año 2013, 2014 se abrió un llamado a la localidad para participar del proceso de escritura de un libro que recoja las historias de Aluminé, ya que en el 2015 Aluminé iba a cumplir 100 años, así que bueno, por ese llamado decidí participar y finalmente poder conformar parte del equipo que realizó este libro, Historias de Aluminé, Voces de Nuestra Tierra. Cerca de los años del 1970 nos comenzamos a preguntar cómo habían sido esos tiempos de la dictadura cívico-militar aquí en Aluminé. Entonces fuimos preguntando a vecinos y a vecinas y nos decían que no había pasado nada, que estaba todo tranquilo acá. Comenzamos a ahondar y a investigar y resulta que fuimos dando con muchos testimonios a nivel local de diferentes sectores y donde nos comentaron de las consecuencias y de las acciones que fue desarrollando el gobierno militar en la República Argentina y que tuvieron una repercusión bastante importante. Cuestiones que pasaron por la tortura, con personas que fueron detenidas, con personas que fueron investigadas, con personas que se las instalaron en las iglesias, por ejemplo, para hacer investigación. Y entre toda esa información que fuimos recopilando, por testimonios pudimos dar con un peñi, un hermano, nacido y criado acá en Aluminé, y que finalmente desaparece en la ciudad de Neuquén capital. Pudimos dar con esta historia, ¿no?, de Celestino Aigo. Si hablamos de Aigo, hablamos de un apellido muy reconocido dentro del pueblo mapuche aquí en Aluminé, en Rucachoroy. Sus padres Telmo y Matilde, años previos al 76, por cuestiones netamente laborales, se tuvieron que ir de aquí de Aluminé. Tenían su casa, su familia, su asentamiento en la zona de Abrancha, en lo que hoy es el aserradero de la empresa forestal neuquina Corfone. Abandonaron por completo su casa en búsqueda, como decía, de cuestiones laborales. Se instalan allí en Villa Florencia, en Neuquén, y comienzan a desarrollar sus trabajos, ¿no?
Celestino, uno de los hermanos mayores, comienza a tener un taller, pero al mismo tiempo comienza a tener una vida activa, barrialmente, socialmente. Y ya para el año 76 se termina concretando con un golpe cívico-militar. En agosto de 1976 caen los militares encapuchados y otras personas sin capucha llegan a la casa de la familia Aigo, ¿no? Entonces, por el testimonio que pudimos recoger por las hermanas Aigo, nos cuentan que en agosto de 1976, unos minutos después de que Celestino retornara de su trabajo, golpearon la puerta. Se escuchó la voz de alguien que pidió que abrieran y dijo ser la policía. Celestino le solicitó a Teresa, de 14 años, que no hiciera nada. Volvieron a golpear. Abran, si no vamos a tirar la puerta abajo. Entran a las patadas militares encapuchados y un hombre de rostro blanco, describió Teresa. Sacaron a los varones afuera y ella escuchó que le preguntaron el nombre a su cuñado y luego a su hermano. Ah, vos sos el famoso chino, lanzó el captor y de inmediato un golpe. Teresa indicó que su mamá, María Cayún, lloraba y gritaba, quería salir afuera. Esa fue la última vez que la familia supo de Celestino. Esa noche recorrieron las comisarías sin lograr hallarlo. Teresa aseguró que tanto su madre como su padre cayeron en un pozo depresivo. Lloraban como si fueran niños, rememoró. 9 meses después de la detención de su hermano, su padre murió. Me quitaron mi infancia, me quitaron las personas que yo amaba, señaló, y adjudicó directamente el fallecimiento de su padre a la desaparición de Celestino. La dictadura selló en sangre el resto de la vida de la familia Aigo por la desaparición de Celestino, la muerte por dolor de su papá Telmo Aigo, otra víctima silenciosa de ese gobierno. Mi mamá falleció hace 3 meses, reflexiona Carmen. Se fue sin poder volver a su hijo y en esta tierra no lo pudo encontrar. Mapuche Quimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bien, ñaña, y estábamos escuchando entonces a Elías Temi con este relato tan triste, ¿no? De lo que significó la detención, la desaparición de Celestino. Fele, y también mandarle un saludo a Elías, a la gente que nos escucha desde Aluminé, a las radios que también nos retransmiten, es muy importante, porque también en este testimonio se refleja la historia de el único detenido desaparecido, nació y criado en Aluminé. Como decía, que se vino a vivir a Neuquén por motivos de trabajo, pero la realidad es que también hay toda una lucha y hay una memoria que en este tiempo, por suerte, se está comenzando a hacer, y hay mucha gente que hoy se está enterando también de esta historia a partir de este testimonio y de poder difundir lo que es el libro concretamente. Así que bueno, también frente a los discursos de odio que hemos escuchado estos días, tan tremendo, tan terribles, nosotros sembrar memoria, seguir sembrando también amor y ternura, porque veíamos otras imágenes en el relato que son de murales que están en el barrio. Hay un sitio de la memoria sobre Celestino Aigo y sobre el último genocidio de Estado allí en el barrio Villa Florencia, y eso también es algo bueno a destacar de los vecinos y de la gente de las comunidades mapuches de aquí de Neuquén, que también acompañaron los juicios que se estuvieron realizando, los juicios de la Escuelita 2 en el año 2012-2013. Ahí estuvo también su mamá y también su hermana Teresa, Carmen. Bueno, decir que también él es uno de los primos de mi mamá. Entonces también hay toda una historia de vinculación familiar y de historia y nos traslada a eso, a decir, bueno, toda una historia de genocidios, ¿no? Increíble. Por eso nosotros generalmente hablamos de los genocidios que nos atraviesan y de cómo hace la gente, ¿no?, para levantarse después de tanto crimen, tanto de lesa humanidad, tanto terrorismo de Estado. Así que bueno, eso, agradecerle a Elías y a quienes también nos difunden, porque esto es también un mensaje y una enseñanza para trabajar en las escuelas, para poder abordarlo desde el jardín hasta educación superior. Y bueno, también me enteré ayer, porque trabajo en un instituto de formación docente,
por estudiantes que lo han estado trabajando estos días y bueno, me parece algo muy lindo y también mediante su imagen y que se puedan generar también, bueno, otras actividades artísticas también. Exacto. En relación a ello. Muchas veces nos preguntan cómo se hace para ustedes, ¿no? Que son docentes, Quimelfes, ambas, cómo se hace para llevar estos temas tan difíciles a las aulas, ¿no? A hablar de genocidio. Bueno, la forma se encuentra, ¿verdad? Es difícil, pero es necesario también echar luz sobre estos temas. Sí, tiene que ver también con qué es lo que uno quiere transmitir, que en este caso recordar. Así que bueno, siempre es una buena instancia mirar a una persona, en este caso trabajar la historia de Celestino Aigo en este momento es fundamental, porque además habla de la historia de nuestro territorio, del pueblo mapuche, y bueno, y con respecto a lo que pasó es aquel 24 de marzo. Así que es muy importante, necesario seguir compartiendo. Gracias, Lamien. Feliz, Lamien. Vamos a ir a la música, ¿les parece? Vamos a escuchar a Luanco. Antes que... No, quería mandarle saludo a las ñañas que nos están mandando mensajitos, nuestra Lamien de Mapuche Kimun, a Chapo Chakovnikov, a Naí Mariluán, a Sabri Calfunado, a todas nuestras Lamien, bueno, y a toda la gente que nos escucha, que nos puedes mandar mensajes también. Exacto, al 2995-2729-58 pueden enviarnos mensajes. Ahora nos quedamos escuchando Yam Kem de Luanco. Mari mari pukuifi que cheyen wenu mapumeo, wenu mapuchao, wenu mapunyuke. Mille painak mapumeo, inka que inta ini trofilmongen, inka que inta in kuifi que no cham kuifi que sumuta in kimon fetum le pai waria meu lel funmeo. Ne wento mulle peta in mongen. Yo 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 yo. Tani mapuyam ke, ruf mongen. Tani mapuyam ke, ruf mongen. Tani mapuyam ke, ruf mongen. Comer chipape tan que sao feita que igual. Tani mapuyam ke, tani mapuyam ke, tani mapuyam ke, tani mapuyam ke. Kopa na wenta mun kumeke raki swam. Kopa belis punta intekan kumamual. Kopa beki mun fil ke mongen jam nial. We tapayan mai. Jam ken ikaken, ito fil mongen kwef tuken. Chuple mi oken manyum tuken, tani rof mongen. Jam ken ikaken, ito fil mongen kwef tuken. Mi ya tuken mai. Chuple amuken inche yam ken, fei muchaliken. Chuple muleken wei chatuken, inche inkaken. Chuple amuken inche yam ken, fei muchaliken. Mi ya tuan mai. Tani mapuyam ke, ruf mongen. Tani mapuyam ke, ruf mongen. Tani mapuyam ke, ruf mongen. Comer chipape tan que sao feita que igual. Tani mapuyam ke, tani mapuyam ke, tani mapuyam ke, tani mapuyam ke. Facendo yuklen, fei mutakum el calen, live town konken, fei en tuken. Facendo yuklen, fei mutakum el calen, live town konken, fei en tuken. Jam nie in, ne wento amulepe jam nie in, ne wento amulepe jam nie in, ne wento amulepe jam nie in. Kisulelai, amutulai, ya wef to fly, fawa fly. Kisulelai, amutulai, chimapu meu mongelea. Amutulai, yang wef to fly, power fly. Kisulelai, amutulai, chimapu meu mongelei. Tani mapuyam ke, ruf mongen. Tani mapuyam ke, ruf mongen. Tani mapuyam ke, ruf mongen. Comer chipape tan que sao feita que igual. Tani mapuyam ke, 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 ruf mongen. Tani mapuyam ke, ruf mongen. Tani mapuyam ke, ruf mongen. Comer chipape tan que sao feita que igual. Tani mapuyam ke, tani mapuyam ke, tani mapuyam ke, tani mapuyam ke. Seguimos en Mapuche Kimun Radio, día dedicado también a hacer Tuculpas Dungun, memoria, decimos desde aquí, pero hablamos de desaparecidos en dictadura, desaparecidos y desaparecidas también en el primer genocidio, pero en democracia también tenemos que lamentar desaparecidos, y en este caso vamos a hablar de Julia Chuñil, como lo mencionabas recién, Steffi, en el inicio del programa. Julia Chuñil, quien es una dirigente mapuche, defensora del bosque nativo, allí en el Gulum
Wallpapu, en lo que hoy es Chile, al otro lado de la cordillera. No deja de preocuparnos, por supuesto, porque ahí se habla y obviamente denota el compromiso con lo que es la defensa territorial, ¿no? Ella había recibido amenazas por parte de una forestal, y nosotros hoy queremos compartir acá el testimonio de Pablo San Martín Chuñil, que es el hijo de la Lamien Julia Chuñil, que relata cómo desaparece la madre y bueno, y está pidiendo justamente acompañamiento para poder dar con su paradero. Lo escuchamos. Soy Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia Chuñil, que andamos acá recorriendo un poco el lugar que desapareció mi mamá. Nosotros no sabemos nada de la desaparición de mi madre. No sabemos en qué va la investigación porque está bajo secreto y supuestamente nosotros teníamos que informarlo, abrirlo la carpeta investigativa el 20 de enero. Y fuimos a Fiscalía y los dijeron que la carpeta investigativa seguía 40 días más bajo reserva. Eso significa que nosotros vamos a estar 5 meses sin saber sobre la carpeta investigativa, sin saber qué le pasó a mi madre. Le pedimos a las policías que investiguen las partes que nosotros le hemos dicho, a personas que le investiguen a las personas que le hemos dado como principales sospechosos, que agilicen la investigación, porque ha pasado mucho tiempo para saber dónde está mi madre, para poder encontrarla. Por estos medios le pedimos al gobierno que a nosotros los ayude, que investiguen a las personas que nosotros le hemos dicho al fiscal, que le hemos dicho a las policías, y que el gobierno se trate de acercar a nosotros como familia y pedirle una hora allá en La Moneda, si él no puede acercarse acá al terreno, en La Moneda, que lo reciba a nosotros y explicarle todo lo que lo ha pasado, toda esta desesperación que tenemos nosotros como familia, que no sabemos nada de nuestra madre. Mi mamá era una persona muy trabajadora, muy luchadora. Ella sufrió mucho cuando era niña y cuando en su juventud igual fue una mujer muy luchadora. Y cuidar todo este bosque, que son casi 1000 hectáreas, son 900 y tantas hectáreas, y que ella recorría a pie, de a caballo, viendo sus animales y a la vez cuidando estas 900 y tantas hectáreas. Por lo general ella un día salía para un lado, el otro día salía para otro lado, porque 900 hectáreas ella tampoco se las iba a recorrer en el día. Ella recorría por sectores y ella conocía muy bien este campo. Es como decir que yo me voy a perderme en la ciudad si salgo a comprar. Entonces, para decir que la hipótesis que se perdió, para nosotros no existe esa hipótesis. La hipótesis de nosotros es que a mi mamá de acá la sacaron. Nosotros estamos como familias con una angustia tremenda, toda mi familia. Mis sobrinos están con una angustia de poder encontrar a mi madre, salen para acá de a caballo todos los días a buscar a mi madre. Pero nosotros le decimos que acá mi mamá no está. Bueno, aquí nosotros fue la primera vez que llegamos con mi cuñado en la búsqueda, y acá en este sector había una huella de camioneta acá. Aquí, en este sector aquí, había una huella de una camioneta, como que habían dado vuelta acá. Y mi cuñado me dice que efectivamente estaban las huellas ahí abajo de mi madre. Y llegamos acá y aquí se le perdían las huellas. Solamente encontramos la huella de la camioneta acá y 2 palos similares a eso. De esa magnitud eran los palos y aquí se le pierde la huella. Mi mamá no caminó para allá, no salió para allá, nada. Solamente aquí estaban las huellas de la camioneta. Y esto fue lo último que supimos de acá de mi mamá, del campo. El principal sitio de lo último que se vio de mi mamá, tenían que haber cercado este camino, aquí. Tenían que haberlo cercado, pero eso no lo hicieron porque aquí pasaron las camionetas de los mismos carabineros, pasaron aquí, para allá, para acá, y no cercaron nada. Entonces, esto todo medio sospechoso. Estamos con un dolor inmenso, y no me gustaría que nadie pase este sufrimiento que tenemos nosotros como familia, porque es muy grande el dolor que sentimos al no tener a nuestra madre acá al lado. Por este medio, que lo ayuden a difundir, a mostrarlo en todos lados, esto que estamos haciendo nosotros como familia, buscando, dando entrevistas, donde los llamen a nosotros vamos, porque
es la única manera de nosotros poder difundir esto y tratar de encontrar a mi madre. Mapuche Kimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bien, ahí escuchábamos a Pablo San Martín Chuñil, hijo de la Lamien Julia Chuñil. Este material está en YouTube. Hemos tomado este material de Piensa Prensa, justamente porque tiene la intención de difundir también a este lado de la cordillera esta grave situación. Decimos, es una dirigente mapuche, defensora del medio ambiente, desapareció el 8 de noviembre, ya pasaron más de 3 meses sin tener novedades. El caso ha sido calificado por la familia y las organizaciones de derechos humanos como una desaparición forzada, ya que previamente había recibido amenazas en reiteradas ocasiones de parte de un empresario relacionados con su labor en la defensa del bosque nativo y las tierras ancestrales que ella tenía a cargo. Ella a su familia le había dicho, si me pasa algo, ustedes ya saben quién fue. Fue Juan Carlos Morstad Anwanter, quien es la persona que había hecho muchas amenazas de vida a ella. Y lamentablemente decimos, a pesar de la gravedad del hecho, no se ha hecho nada por dar con el paradero de nuestra Lamien. Feley. Julia Chuñil, 70 años tiene, la mujer que desapareció, y es un caso que preocupa, así como preocupa a todas y todos los defensores de los territorios. Recordemos que ella estaba defendiendo el bosque nativo, que estaba siendo mirado por este empresariado de las forestales, de las madereras, y digamos que preocupa porque no es la primera mujer que desaparece o que es asesinada por defender los territorios. Estuvimos recordando a Berta Cáceres, que también fue asesinada por parte de un grupo empresarial. Entonces es un tema muy delicado y esperamos que pronto aparezca y que el dolor de la familia cese de alguna manera. También recordar a Macarena Valdés, Así que es. también ella, digamos, su muerte de dudosa, digamos, suicidio, Sí. y siempre su familia denunció que ella fue asesinada también. Exacto. Recordar que también el último informe de Global Witness da, digamos, una cifra muy lamentable para América Latina en relación a que se plantea que a nivel mundial el 85% de defensores, digamos, asesinados, defensores y defensoras ambientales están aquí en nuestra región, en América Latina. Así que no es algo, digamos... no es una ocurrencia. No es una ocurrencia, sino que es algo que está ocurriendo, el saqueo de los territorios, los extractivismos y toda, digamos, la avaricia que lleva a que desaparezcan personas y a que asesinen. Es Sí, tremendo. también la militarización de esos territorios. En el Gulumapu es una zona que está constantemente asediada por las fuerzas policiales de Chile. Lo vemos en otros territorios. Se genera mucha violencia, incluso cuando uno habla con abogados ambientalistas que no son de los pueblos originarios o gente organizaciones que comparten la misma causa de defensa territorial. Hablan de un miedo, ¿no? De que se esparce el miedo para quienes defienden la tierra. Así que bueno, nos parece que hay que seguir mirando qué es lo que está sucediendo con este caso. No, digamos, no es la primera vez y es muy lamentable, la verdad. Y también que llaman la atención al Estado chileno, digamos, a su presidente Boric, porque no se ha estado haciendo la difusión que la familia también quiere y se necesita para poder encontrarla. Exacto. Bueno, vamos a seguir en este caso compartiendo música que se ha hecho especialmente para nuestra Lamien Julia Chuñil. Es Constanza Nahuelpan, música del otro lado de la cordillera, Guluche, que ya ha tenido la oportunidad de compartir su música aquí en nuestro programa, así que vamos a escuchar Chemuley Julia Chuñil. Amo tu itañi la miel.
Bien, ahí estábamos compartiendo Constanza Nahuelpan, Cheumuley, Juña Chuñil, lo vamos a estar mencionando, dónde está nuestra Lamien Julia Chuñil, desaparecida allí en el Gulumapu. Aparición con vida ya es nuestro deseo desde aquí. Pero vamos a continuar hablando sobre cómo hacemos memoria. En este caso, nuestras ñañas del Choquinche de Mapuche Kimun, Sabrina Calfunao y Anaí Rayén Mariluán, se han encontrado en Furilovche, en el territorio del Lof Milialonco Ranquehue, en el tiempo del Gualum del verano, y nos acercan un testimonio muy valioso que tomará nuestra Lamien Anaí Rayén Mariluán para su documental Manque Huenui, la oportunidad de poder contar en Mapuzungún también de nuestra gente, en este caso de la Lamien Raquel Felipín, sobre lo que significó el primer genocidio indígena. Así que las escuchamos. Mari Compuche, kume kupaimun katkiña rupa tufachi amultungue, Mapuche Kimun meu. Bueno, bienvenidos una vez más a Mapuche Kimun. Aquí estamos Anaí Rayén Mariluán y Sabrina Calfunao en el Lof Ranquehue. Hoy vamos a hablar de un pequeño video que nos cuenta una trágica y triste historia. Testimonio de Raquel Felipín, ella que habita en la zona que nosotros entendemos por Aluminé. Allí en Chachilmapú, que es donde ella tiene su ruca, nos ofrecía este testimonio, ¿no?, de la historia de su familia. En su palabra convive mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha tristeza. El Tuculpazungún, el traer nuevamente a la memoria aquí, hacerlo presente, nos habla de cómo nuestros ancestros fueron desplazados a estos territorios del sur, del genocidio que se llevó adelante, de la masacre. Bueno, la ñaña nos cuenta, nos arriaron como animales, nos asesinaron, nos prohibieron hablar nuestra lengua, pero acá seguimos porque somos parte de este territorio. Mapuche Ngein. Aku ita wingka ke chen lang inte alhol kang ita langam kang tamu tatu wingen tay mapu meo ke chang ingen tau wili mapu ngamain pingan tau wili mapu kon main châu tay nyem lemo yem tay ka pu lam ngen pu pe ni về ngôn này về ngôn là về để pun pelajak kita mau lain tay semua ingin jaga je kita mau lain welo Mapuche tay chin Mapuche Mapu tay chin ini cinta kepai kecang kepai kita ni tay aweli tay sekupuyam poble este pewenyen tumapo meo kameleita ulumapu kameleita ni cintain le mo tatwa mo rangin mapu le puin mo ke changai pai langam kane ngai pelental le maulei uili mapu tawili mapu ta kon pui monto ya win king pitanya weli tay jadani tay ta la koyem café injeta mari ke chupan tutanien ke saya olmen monto ya won le mau ga win tamaman tumo pewen tumo mawisan tumo pemutan pengelain pemuta monto pingan kakek luta lai, kakek luta langam ngai. Utui tanya mal suin tak tu faham. Wajib aku meo. Pi tanya tak kecil. Kisoyangan tak kim lah hoingan tahu ingkat sungun. Kim sungulah hoingan tahu ingkat sungun. Incin tawan ni. Kimel tu ngayon saya mo tak kim tuin depan tenmo, welo injek kinen tukul panen, cuma citanya cuma citoki pantai Mapuche em ta poinga.
Con este valioso testimonio de Raquel Felipín, los saludamos hasta un próximo encuentro de Mapuche Kimun, con la alegría de reunirnos para interpretar estas palabras de nuestros mayores, de aquellos que todavía sostienen en la memoria y que nosotras tenemos la obligación de seguir transmitiendo para que no se pierdan esos saberes y esos dolores que nos fortalecen para seguir luchando. Peucayal. Peucayal. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bien, ahí estamos compartiendo el testimonio que nos acerca nuestras lamien de Raquel Felipín, ñaña. Pelei Pulamien, ahí me imagino que agudizaron Pupilún, los oídos, porque quienes están escuchando, es eso, ver qué se interpreta de lo que va diciendo la ñaña, y para quienes pueden verlo también por televisión, tienen la posibilidad de leerlo. Ahí hizo una interpretación en Mapuzugún, la lamien Sabrina Calfunao, así que también eso es muy valioso. La ñaña, dentro de sus memorias, a quienes habrán escuchado, ella habla del territorio y recuerda mucho a sus abuelas, que ya fallecidas, de aquel tiempo. Se lamenta también porque a partir de la llegada de los wincas, entiéndase por winca al ladrón, al que viene a despojarte, a robarte tu territorio, no aquel que es blanco, ¿no? Porque hay una confusión muchas veces. Se suele confundir y también se lleva malas interpretaciones y también hermanos, hermanas, amigas y amigos que por ahí se ofenden, pero cuando llega, digamos, el winca, el militar, a despojarles, y a partir de ello la pérdida del Mapuzugún, de los conocimientos del territorio también, y de eso es parte de lo que se lamenta la ñaña en este relato que hace, y que también gracias a la mien Anaí, que ella pudo compartirnos este testimonio, y que es parte de todo su trabajo, ¿no? Su labor también audiovisual que ella viene realizando. Exactamente, y por eso también ahora nos parecía lindo compartir la canción Manque Wenui, uno de los temas que compuso nuestra Lamien. También hay un documental con el mismo nombre, Manque Wenui, que está liberado ya en YouTube, lo pueden ver, que hace un recorrido en búsqueda del Cupam, del origen, y también está nuestra Lamien ahí, Raquel Felipín. Lo escuchamos. Compuche, ai fin pire, ai fin lafken. Maripulamien, chatumai, peumameu, ai fin mapu, ai fin cantu. Mari pulamien, mari nyen lafken, mari mawisa futra mawita, mari pire, ai fin pire, mari pubichikeche pusomo, mari puentru, mari pumapu, mari nyilamien, somo lamien, mari long kumanki wenui. Manque wenui, manque wenui.
Bien, ahí estábamos compartiendo Manque Buenui de Anaí Rayén, Mariluán. Contábamos que este documental está liberado en YouTube, pero hay también liberado muchos otros trabajos documentales que son necesarios en este tiempo para poder difundir, ver y enterarse de otra parte de la historia, ¿no? Sí, es un gran momento, lo charlábamos acá las tres, para difundir y mandarle cariños a Sebastián Díaz, que es un compañero que hace documentales, que ha hecho La Muralla Criolla, que ha hecho 4 loncos, y ahora hace poquito liberó en YouTube para todas y todos un documental que se llama Jinetes de Roca, y bueno, quienes ya saben más o menos la línea en la que trabaja Sebastián Díaz pueden encontrarse con esto, a propósito de que aparece, bueno, el tema de Osvaldo Bayer, de qué es lo que se oculta, cómo se, digamos, a quién se oculta, en este caso los pueblos originarios, y a quién se pone en un pedestal, diría Marcelo Balco, a quiénes son los que están en las estatuas, ¿no? Entonces, qué significaron para la nación. En este caso está hablando de Julio Argentino Roca, así que se los recomendamos, se llama Jinetes de Roca, está liberado, es de Sebastián Díaz. Así es, Lamien. Vamos a seguir, y en este caso tiene que ver con algo que mencionábamos también en el comienzo del programa, para aquellos que recién sintonizan el trabajo que hacemos en Mapuche Kimun. Nosotras venimos trabajando muchísimo en los territorios, también es parte de esto de poder acercarnos a las realidades de las comunidades. Nos afectó muchísimo lo que sucedió y lo que todavía lamentablemente está ahí contenido, el tema de los incendios en la cordillera, más precisamente en el territorio del Pilián Mahuizalanín, alrededor de lo que es el volcán Lanín. Las comunidades que habitan ese territorio, Chiuquilihuín y Linares, fueron afectadas muchísimo por lo que fueron los incendios, estos incendios que comenzaron en el Valle Magdalena en diciembre y que, bueno, hoy se está trabajando para contenerlo. Todavía sigue activo, pero está contenido, o sea, no sigue avanzando. Y nosotros en esa oportunidad, en febrero, pudimos viajar al territorio allí en lo que es Raquitué. También es una comunidad que está a las orillas del lago Huechulafquen. Allí en esa oportunidad pudimos participar de un Guilián Magum, de una ceremonia justamente para pedir agua, para que se apagaran los incendios, y en esa oportunidad pudimos conversar con Seferino Muñoz, que es agente sanitario y que es integrante del LOF Raquitué, pero que estuvo participando en el apagado de los incendios en lo que es el LOF Linares. Así que vamos a escuchar su palabra, que justamente lo que nos cuenta tiene que ver con estas historias de despojos que ha sufrido el pueblo mapuche, siendo corridos de diferentes lugares, pero también estas historias de reivindicación del origen y del mapucheñén, del ser mapuche. Así que lo escuchamos. Marí Puchekov, Inche Seferino Muñoz, Mapuche Piñén, Cometa Mia Kun, Tañi Lof, Tañi Lelfun, Tañi Mapumu, Cometa Mia Kun, Huechulafquen Meu. Mi nombre es Seferino Muñoz y les doy la bienvenida a mi comunidad, a mi Lelfun, al lugar donde hace un momento terminamos de hacer una ceremonia. Trabajador público también, agente sanitario de mi comunidad hace un tiempo y de la comunidad vecina también. Y bueno, ahora desempeñando tareas en el hospital de la localidad cercana a Junín de los Andes. Bueno, primero que nada, tener la conciencia y la memoria viva de que situaciones como la que hoy está viviendo Chiuquilihuín Linares, según lo que uno entiende, lo que ha podido ver, lo que ha podido conversar, esto ya hace mucho tiempo que viene sucediendo, no solamente con los pueblos originarios de esta parte de la tierra, sino que con otros también. La avaricia desmedida del hipercapitalismo avanza sobre los territorios comunitarios y no permite otro modo de vida más que el que ellos tienen en su cuerpo instalado, porque no permiten ni aceptan vidas comunitarias. Y nosotros como pueblo originario, como hijo de una comunidad mapuche, como hijo de la tierra que considero que soy, puedo decir que es así. Nosotros con poco nos alcanza. Con poco dinero me refiero, porque vivimos en un lugar vasto en superficie, vasto en diversidad, vasto en recursos, y eso es lo que a los extranjeros, a los ricos llama la atención. No pueden creer que haya una o dos, tres familias viviendo en una amplia superficie, llena de agua, llena de árboles, llena de montañas. Ese es nuestro modo de vida. También un día nos trajeron hasta acá, nos corretearon hasta acá y aquí nos quedamos. Desde entonces resistir, ¿no? Resistir la modernidad, la globalización, como le decía, con vergüenza muchas veces justamente por la discriminación, porque en una situación sencilla uno ha pasado la vida tratando de subsanar la tristeza que todas esas situaciones generan. Dicho esto, entender de alguna manera la situación que a la LOF Mapuche Chiuquilihuín y a la LOF Linares, mediante el zungún de su gente, han podido dar a conocer y uno ha podido escuchar. También quiero aclarar que yo no soy la voz de ni de Linares ni Chiuquilihuín.
Sí soy un trabajador público y que tengo una responsabilidad comunitaria primero, y reiteradas veces me he acercado a las autoridades de la comunidad junto con mis compañeros agentes sanitarios, entendiendo esto, que tenemos una responsabilidad comunitaria primero y una pública después. Entonces, con esa doble responsabilidad, llevar adelante nuestra tarea. Con altibajos, por supuesto, porque la responsabilidad, el cariño por la tarea y el querer hacer te lleva a equivocarte, y muchas veces. Nosotros no esperamos nada a cambio, pero tampoco vamos a permitir que personas que dirigen los gobiernos tanto del país como de la provincia pasen por encima de nuestra idiosincrasia y de nuestro querer hacer por nuestra gente. Porque nosotros somos el bosque. Por eso la gente no tiene miedo de decir, yo voy a ir a pelear contra el fuego. Porque no permití que nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida se lo lleve una llama. Nosotros somos la vida que habita el territorio. Y la vida significa nuestra vida, la vida de los árboles, de las plantas, la vida que da el agua, la vida que protege una piedra. Eso somos nosotros. Esas son las convicciones que nosotros tenemos, las cuestiones que nos motivan. Y bueno, uno escucha después también comentarios, dicen, los paisanos no quieren salir de su casa. Dicen, más vale que no vamos a salir. ¿Por qué vamos a salir si ese es nuestro lugar? Ahí nosotros nacimos, crecimos, nos desarrollamos, y no solamente nosotros. En mi caso, yo soy la 5ª generación de mi familia que vive en este territorio, que está en este territorio. Y van a seguir pasando generaciones, porque nosotros no nos vamos a ir a ningún lado, porque este es nuestro lugar. Por supuesto que en esta doble función hay obligaciones que cumplir desde la perspectiva pública. Y afortunadamente, nosotros como agentes sanitarios, como decía hace un rato, tenemos la obligación de tener que llegar a nuestras comunidades. Así que siendo autocrítico y en base al conocimiento que nosotros tenemos y respetando el trabajo realizado, no solamente por nosotros agentes sanitarios, sino por agentes sanitarios ya jubilados, y defendiendo esa idiosincrasia de labor, nos volvimos en la obligación de acercarnos. Y apenada, la gente preocupada, pero decidida. Entonces, cuando hay gente decidida, no es tan difícil poder organizar. Lleva tiempo, por supuesto. Tratar de cometer la menor cantidad de errores posible, pero con la convicción de que la gente estaba esperando de nosotros, y nosotros queríamos estar. Porque desde que pensó el incendio y se vio que el fuego se acercaba a una logia, a la otra, cerro de por medio, el acecho era permanente, gente sin dormir, la charla permanente de qué hacer. Así que contento por eso. Es un siniestro, una situación grave la que le toca vivir a la gente, pero nos vamos a reponer, esto va a pasar. Hay cuestiones que vamos a poder conversar, creo, cuestiones que idear a nivel comunitario, y no solamente las comunidades que se ven afectadas, sino que todas las comunidades. Siempre tenemos la cizaña del político aprovechador y acompañado muchas veces por nuestra propia gente, que quiere seguirnos dividiendo, pero yo creo que esto va a traer cosas buenas. Estamos bien fortalecidos. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Ahí compartíamos el valioso testimonio de Seferino Muñoz con mucho Nehuen. Nuestro Lamien nos contaba estas historias, decíamos, de despojo, pero también de reivindicar esta pertenencia que tenemos como mapuche al territorio. Antes que nada, quiero agradecerle a Vanessa Godoy, a Pirenqui Laleo, a su ñuque Hilda, y también a Erika Jara, Pulamien, que fueron parte de este trabajo colectivo que hicimos en poder acercarnos a la comunidad, a las comunidades, a buscar testimonios. Feley, hay una frase muy bonita que dice Seferino Muñoz, que es nosotros somos el bosque, y eso es parte del Mapuche Kimun, y eso explica por qué las comunidades no abandonan su territorio cuando se quedan a apagar los incendios, pese a que haya autoridades que no lo entiendan, que claro. Intimiden para un desalojo rápido. Y la verdad es que nuestro conocimiento mapuche nos dice otra cosa, y por qué están las comunidades defendiendo otros territorios tiene que ver con esto. Somos parte, y ese es el principal mensaje, ¿no? Lamien Amolepe Taín Huaychán ahí, porque el Lamien además transmite su mensaje, pero con una alegría, una pasión, un cumenehuen que la verdad que alienta mucho, porque él dice también, a pesar de este siniestro, nosotros nos vamos a quedar acá, vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiendo a la Mapu, somos la 5ª generación. Y así también me hace acordar a lo que nos ocurrió en aquel triste verano del 2014 en Rucachoroy. También entiendo mucho la situación de Pulov, del territorio huiliche, porque también en el territorio pehuenche nos ha tocado pasarla de esa manera,
manera. Y también me siento un poquito como él en ese sentido, de que si bien yo no tengo campo de veranada, pero en ese momento no dudamos ni un segundo en ir con la familia a respaldar, a apoyar el trabajo comunitario que se organizó, porque realmente esa vez accionó rápidamente Love Aigo, Love Ñeñigual, y se organizaron cuadrillas comunitarias. Claro. Entonces eso es algo que también refleja y la necesidad de poder organizar, y que también manejo de incendio de la provincia, las instituciones públicas del Estado que han hecho una gran labor. También hay que reconocer a brigadistas que están trabajando en esto, pero también el conocimiento de Pulamien, algunos le llaman vaquianos, conocedores del territorio, que llegan desde la Mapu caminando y van viendo cómo salta el fuego, porque es impresionante cómo se ve ahí. Sí. Yo por relato de Lamien, mientras nosotros estábamos armando la cartografía para que las cuadrillas en su momento se organizaran, que llegaban de Córdoba, de Santa Cruz, de Chubut, porque además en tremendos incendios llega gente de otros lados. Entonces, ¿quiénes organizan la logística? Bueno, a mí me tocó estar en esa parte de la logística, y también a mi familia le tocó estar en el territorio, digamos, haciendo fajas. Exacto. Para que el fuego no avance, pero contaban que esto que también en los testimonios se refleja, ¿no? Vos ves, quizás acá no se está quemando, pero ves como que allá se levantó el fuego y vos decís, ¿cómo ocurrió esto? Y bueno, saltaba el fuego, salta el fuego, pero además se va por la raíz. Entonces hay que estar mirando arriba, mirando abajo, porque pasa por abajo y por arriba. Entonces eso es impresionante. Por más vuelos o helicópteros que también hayan, o drones, como en su momento, no se alcanza a ver. O las imágenes satelitales, que también, bueno, hay sensores infrarrojos, además detectan el humo, pero la gente que está en el lugar lo va viendo, y eso era lo que defendían. Y también tuve la oportunidad de escuchar hace poquito la conferencia de prensa que dio Los Linares. Me pareció una capacidad impresionante, el Lonco, esa comunidad, cómo se han organizado. Totalmente. Es increíble, y la verdad que aliento mucho y me da orgullo de Pulamien, que defienden así la Mapu y se sienten así, de decir Inchin, Comin Chin y Trofil Moñen, si somos naturaleza. Totalmente, ñaña. Bueno, así nos vamos a despedir. Hemos llegado al final del programa. Gracias, Chalcán, por haber estado con nosotras. Gracias, Steffi, a toda la gente que está del otro lado. Nos vamos a despedir con música, por supuesto, y en este caso le mandamos memoria a nuestro Lamien Martín Jara, integrante de Patagón, que escribió este tema que se llama Fumarola en relación a los volcanes. Lo escuchamos. Peucayal. Fumarola de volcán, no tenemos tiempo que lo escarche el viento. Y baja, baja y sube lava de volcán. Baja, baja y sube lava de volcán. No tenemos tiempo, no, 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 que lo escarche el viento. Por los minerales del volcán, vienen por los minerales del volcán. No tenemos tiempo, no, no, no nos dejan tiempo. Vienen por el agua nieve del volcán, vienen por el agua nieve del volcán. No tenemos tiempo, no, no, ya no queda tiempo. Quieren fracturar y llevarse nuestras riquezas. Quieren fracturar y arrojarnos a la cochina miseria. Quieren fracturar. Mapuche Quimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral.